Imaginen perder al amor de sus vidas y, al día siguiente, ser arrojada a la calle por su propia suegra y su cuñado, con solo 2 maletas y sin un centavo en el bolsillo. Esta es la historia brutal de Keta, una mujer que dedicó 35 años a su esposo y al negocio familiar, solo para ser traicionada de la manera más sórdida tras su muerte. Lo que parecía el fin del camino da un giro estremecedor cuando un notario le entrega un sobre misterioso, guardado bajo 7 llaves durante 20 años y dirigido exclusivamente a ella. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui, pero hay cosas que necesitas saber, dice la primera línea. Prepárense para conocer el secreto devastador que su esposo se llevó a la tumba y que podría ser la clave para una venganza implacable contra aquellos que la dejaron sin nada. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. Las manos de Keta Villanueva nunca habían temblado así, ni en el parto de sus hijos que no llegaron a nacer, ni cuando enterró a su madre en aquel noviembre húmedo de Jalisco, cuando la tierra olía a pino mojado y a cosa antigua. Ni siquiera cuando los médicos del Hospital General le dijeron, con esa voz que usan los médicos para las cosas definitivas, que Lorenzo Basurto, su Lorenzo, el hombre que había dormido a su lado durante 35 años, el hombre cuya respiración conocía mejor que la música de cualquier canción, ya no iba a poder levantarse de esa cama con tubos y aparatos y ese olor inconfundible a cloralex y a resignación. Pero ahora, de pie en medio de la sala, de una casa que ya no era su casa, porque en ese cuarto ya no quedaba nada de ella, solo las marcas en la pared donde antes había cuadros y el fantasma de un olor a café que ya nadie preparaba, sosteniendo un sobre de papel manila amarillento con su nombre escrito en una letra que reconocería entre 1.000.000. Las manos le temblaban de una manera que no tenía nombre. El sobre decía, para Enriqueta, solo para ella, y debajo, con esa misma tinta azul que el tiempo había vuelto gris violáceo. Si estás leyendo esto es porque ya me fui. Pero hay cosas que necesitas saber, Keta. Cosas que guardé demasiado tiempo por miedo y que ahora ya no puedo seguir guardando. Llevaba 3 días con el sobre en las manos. 3 días desde que Patricio Solano, notario público en la Colonia del Valle, le había marcado al teléfono celular que Florencia le prestaba, porque el suyo ya no tenía saldo, con una voz tranquila que sonaba a historia que lleva mucho tiempo esperando ser contada. Señora Villanueva, soy el licenciado Patricio Solano, notario de confianza de su esposo durante muchos años. Necesito verla con urgencia. Keta había pensado en ese primer segundo de confusión que había un error, que el notario llamaba a alguien más, porque en el mundo en el que ella vivía ahora, ese departamento de 40 metros cuadrados en Iztapalapa, que Florencia le había prestado mientras encontraba rumbo. Los notarios no llamaban a las mujeres como ella. Las mujeres como ella no tenían asuntos legales pendientes. Las mujeres como ella, según la familia Basurto, no tenían nada. Y sin embargo ahí estaba el sobre. Lo había llevado a la cama la primera noche sin abrirlo. Lo había sostenido sobre el pecho, en la oscuridad, escuchando la respiración de la ciudad y pensando en la letra de Lorenzo. Esa letra de hombre que aprendió a escribir tarde, con mano firme y palabras escasas. Lo había sostenido como si el papel guardara el calor de unas manos que ya nunca iba a volver a tocar. La segunda noche lo colocó sobre la mesita de noche y durmió mirándolo, o intentó dormir, que es diferente. La tercera noche, esta noche, lo abrió. El sobre tenía 4 cartas adentro, numeradas con cuidado. También había una hoja de instrucciones adicionales del notario y un documento que a primera vista parecía una escritura. Keta tomó la carta número 1, la que decía primera con el número escrito de mano de Lorenzo. Leyó las primeras 2 líneas y entonces sus rodillas cedieron. No fue un colapso dramático, fue más bien como cuando se acaba la cuerda de algo que llevaba mucho tiempo sosteniéndose por pura inercia. Se fue hacia abajo despacio, primero contra la pared, luego al suelo con la carta apretada entre ambas manos y la espalda recargada en el yeso frío. Y lloró de una manera que hacía mucho no lloraba, desde antes incluso de que Lorenzo muriera, desde antes de que empezara todo lo que tuvo que venir después.
Lloró con la boca abierta y sin sonido, que es como lloran las personas cuando la pena es demasiado grande para caber en un grito. Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México. Un perro ladraba 2 cuadras arriba. Un microbús pasó acelerando por la calle vacía. Alguien en el departamento de arriba bajó al baño y volvió a su cuarto sin saber que en el departamento de abajo una mujer de 62 años estaba recibiendo, demasiado tarde y demasiado a tiempo, la carta de amor más larga que alguien le había escrito en toda su vida. Lorenzo, susurró, con la voz quebrada de quien habla con alguien que ya no puede escuchar. Viejo tonto, viejo tonto. Pero para entender cómo Queta Villanueva llegó a ese suelo, en ese departamento prestado, con esa carta en la mano, es necesario volver al principio. Es necesario volver 20 años, o quizás 35, o quizás más. Es necesario volver al origen de todo, a una tarde de mercado en la colonia Guerrero, a un hombre con las manos llenas de mangueras de plástico y una sonrisa que no sabía que iba a cambiar 2 vidas para siempre. Queta Ábalos tenía 27 años la primera vez que vio a Lorenzo Basurto, y él tenía 31, y ninguno de los dos tenía tiempo que perder. Ella llevaba 3 años trabajando en la taquería de su tía Remedios en la colonia Guerrero, sirviendo barbacoa y consomé desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ahorrando para irse a estudiar enfermería, que era lo que quería desde los 15 años, cuando vio morir a su padre de algo que un médico con más paciencia habría detectado antes. Lorenzo llegaba los martes a comprar material para su taller de plomería, un negocio chico que era solo él y un ayudante llamado Beto, con la camioneta roja siempre llena de herramientas y la libreta de clientes escrita con su letra cuadrada y decidida. El día que se conocieron, Lorenzo derramó un vaso de agua fría sobre la libreta entera y Queta le prestó papel de estraza del que usaban para envolver la carne, y mientras él copiaba los números con cara de tragedia, ella se rió porque la cara que puso era exactamente la misma cara que hacía su hermano menor cuando se le caía el helado. Él levantó la vista y la vio reírse, y en ese momento, según le contó muchos años después, decidió que quería pasar el resto de su vida haciendo que esa mujer se riera. No fue un flechazo de películas, fue algo más parecido al reconocimiento. 2 personas que se encuentran y tienen la sensación inmediata, inexplicable, de que ya se conocen de algún lugar que ninguno puede precisar. Lorenzo regresó el miércoles siguiente sin necesidad de comprar nada. Y el jueves, y el viernes, y Queta, que no era tonta, lo dejó llegar 4 veces antes de preguntarle si necesitaba algo más aparte de consomé y servilletas. Él se puso rojo hasta las orejas y dijo que sí, que necesitaba saber si ella aceptaba ir al cine el sábado. Ella dijo que el sábado no podía, pero el domingo sí. Se casaron 16 meses después, en una ceremonia civil en la delegación Cuauhtémoc, con Florencia Duarte, la amiga de toda la vida de Queta desde los días del kinder, como testigo de ella, y con Beto, el ayudante, como testigo de él, porque a esas alturas Lorenzo ya había entendido, aunque no lo dijera, que la familia Basurto no iba a poner cara de fiesta en esa boda. La familia Basurto era 3 personas: Rosalba, la madre de Lorenzo, Tomás, el hermano menor, y Guadalupe, la hermana que se había casado y vivía en Monterrey, y que fue a la boda aunque no le gustara la novia, porque al menos tenía la gracia de guardar las formas. Rosalba y Tomás no fueron. Rosalba Basurto era una mujer que había enviudado a los 45 y que había convertido esa viudez en una especie de reinado personal. Llevaba el luto como si fuera un traje de gala. Exigía atención, lealtad y obediencia de sus hijos con la misma naturalidad con que otras madres piden que regresen temprano a casa. Para ella, Queta Ábalos, que ahora sería Queta Villanueva de Basurto, era exactamente lo que no había pedido para el hijo mayor: una mujer sin apellidos, sin tierra, sin dinero, que además tenía la desfachatez de reírse a carcajadas en público y de opinar sobre cosas que, según Rosalba, no le correspondía opinar. Tomás Basurto, el hermano, no era malévolo por naturaleza, era algo peor. Era un hombre que había aprendido desde niño que el mundo se divide en los que tienen y los que sirven, y que con Queta
La línea era perfectamente clara. La trataba con esa amabilidad superficial que es en realidad una forma de invisibilidad. Esa cortesía que dice sin palabras: aquí estás, pero no importas. Lorenzo sabía todo esto. Lo sabía y callaba, porque era su familia, y porque tenía la esperanza silenciosa de que con el tiempo las cosas mejorarían. Queta también lo sabía, y callaba, porque quería a Lorenzo y entendía que entre un hombre y su madre hay una cuerda de la que no se puede jalar sin lastimar a alguien. Los primeros años fueron años de construcción. Lorenzo fue creciendo su negocio de plomería, contratando ayudantes, comprando equipo. Queta dejó la taquería. Estudió un año de enfermería antes de que tuvieran que parar por falta de dinero y empezó a llevar las cuentas del taller, que era un trabajo que nadie había pedido que hiciera, pero que ella asumió con la misma determinación silenciosa con la que hacía todo lo importante en su vida. En pocos meses el negocio era más rentable que nunca, porque Queta descubrió que Lorenzo cobraba menos de lo que debía y que había 3 clientes que llevaban meses sin pagar. ¿Por qué no les has cobrado?, le preguntó una noche sobre la mesa de la cocina, con la libreta de cuentas abierta entre los dos. Porque son buena gente. La buena gente también paga. Lorenzo la miró con esa expresión que era entre reproche y admiración, y dijo que sí, y al día siguiente cobró. Esa fue la primera vez que Queta entendió que amarlos a los dos, a Lorenzo y al negocio, iba a ser de alguna manera lo mismo. Compraron la casa de la colonia Doctores, cuando Queta tenía 34 años y Lorenzo 38. Una casa chica de 2 recámaras, con un patio trasero que con el tiempo se fue llenando de macetas y de una bugambilia que Queta plantó el día que llegaron y que creció desordenada y espléndida hasta cubrir la mitad de la barda. En ese patio tomaban el café los domingos. En esa casa construyeron la versión completa de lo que eran. Hubo 2 intentos de embarazo que no llegaron a término. El primero, a los 31 años de Queta, fue una pérdida temprana que dolió, pero que pudieron procesar juntos. El segundo, a los 36, fue más difícil. Un niño que llegó al 6º mes y se fue sin avisar, en una noche de octubre que Queta tardó años en nombrar sin que se le quebrara la voz. Después de eso, los médicos dijeron lo que dijeron, y Queta y Lorenzo tuvieron la conversación que nadie quiere tener, y al final se dijeron lo que siempre se dijeron en los momentos importantes: que estaban bien, que se tenían el uno al otro, que eso era suficiente. Nunca lo hablaron como una tragedia. Lo integraron, que es diferente y más difícil. Los años fueron pasando con la velocidad confusa de los años buenos, despacio en los momentos que importaban, rápido en el conjunto. El negocio de Lorenzo creció hasta tener 8 empleados. Queta tomó un curso de contabilidad y luego otro de administración de empresas, porque si iba a llevar las cuentas, quería hacerlo bien. Florencia Duarte se casó, tuvo hijos, se divorció, volvió a casarse y siguió siendo la amiga de siempre, la que llegaba con tamales cuando había pena y con cervezas cuando había alegría. La bugambilia del patio creció hasta que Lorenzo tuvo que podarla con tijeras de jardinería 2 veces al año, maldiciendo en voz baja y sonriendo cuando creía que nadie lo veía. Queta lo veía siempre. Fue en octubre, hace exactamente 20 años, cuando todo cambió sin que Queta lo supiera. Lorenzo fue al médico un martes. Le dijo a Queta que era una revisión de rutina, cosa que en los hombres de su generación era rarísima, y por lo tanto debería haber levantado sospechas. Pero Queta estaba ocupada ese día con el cierre de mes del taller y con una discusión por teléfono con el contador, y le dijo que sí, que estaba bien, que le avisara si necesitaba algo. Lorenzo regresó ese martes con la misma cara de siempre. Comió lo que había de comer. Vio el noticiero. Se acostó a su hora. Queta no supo, ni esa noche ni en mucho tiempo después, que su marido había regresado del hospital cargando un diagnóstico que tenía el peso de una sentencia. El doctor, un cardiólogo joven, con el tono de quien ha tenido que dar malas noticias muchas veces, pero todavía no termina de aprender cómo, le había explicado en términos técnicos y luego en términos simples que lo que tenía era una miocardiopatía hereditaria,
una condición del corazón que su padre también había tenido y que había matado a su padre a los 62 años. Una condición que no tenía cura, solo manejo, y que eventualmente, en un tiempo que podía ser 10 años, o 20, o 30, dependiendo de muchos factores de la genética y el estrés y la suerte, iba a progresar. ¿Cuánto tiempo tengo?, le había preguntado Lorenzo con esa directness que era su manera de enfrentar las cosas difíciles. Con manejo adecuado, podría vivir muchos años en buena calidad de vida. Hay personas con su condición que llegan a los 70, los 75, y sin manejo adecuado, el doctor había dudado. La progresión sería más rápida. Lorenzo salió del hospital y caminó 3 cuadras hasta un banco de la Alameda Central y se sentó ahí mirando los árboles durante hora y media. No lloró. Lorenzo Basurto no era un hombre que llorara fácilmente, pero sí pensó, y pensó con una claridad que el miedo a veces regala, en todo lo que significaba lo que acababa de escuchar. Pensó en Queta, pensó en su madre Rosalba y en su hermano Tomás, y en la manera en que esos dos habían sido toda su vida una especie de corriente que jalaba en una dirección que no siempre era la correcta. Pensó en el taller, en la casa, en los años que tenía o no tenía, y pensó, con la frialdad práctica de un hombre que ha pasado toda su vida resolviendo problemas con las manos, ¿qué podía hacer? No le dijo nada a Queta, no esa noche ni las siguientes, no porque no confiara en ella, confiaba en Queta más que en nadie en el mundo, más que en sí mismo, sino porque tenía miedo de lo que esa conversación iba a despertar. Tenía miedo de ver a Queta mirarle con esa mezcla de amor y angustia que conocía tan bien. Tenía miedo de volverse el objeto de su preocupación antes de tiempo. Quería protegerla. Era, lo sabía, una forma de egoísmo disfrazado de amor. Lo sabía y lo hizo de todas maneras. Pero lo que sí hizo, en cambio, y esto fue lo que Queta descubriría 20 años después con el corazón partido de asombro, fue ponerse a trabajar. La primera visita al licenciado Patricio Solano fue en noviembre de ese mismo año. Lorenzo llegó con una carpeta de documentos y con la expresión de quien ha tomado una decisión difícil y está dispuesto a llevarla hasta el final. Le explicó la situación, la enfermedad, el pronóstico, sus preocupaciones, y luego le explicó lo que quería hacer. Cuando yo muera, dijo con esa calma que Patricio recordaría durante 20 años, mi familia va a ir por todo. Usted no los conoce, pero yo sí. Mi hermano lleva años convencido de que el taller le pertenece aunque no haya puesto un clavo. Mi madre es capaz de presentar documentos que nadie recuerda haber firmado. Y mi esposa se va a quedar sola, sin saber por dónde empezar, en medio de gente que le tiene ganas desde antes de que nos casáramos. Patricio lo había escuchado con atención creciente. ¿Qué necesita de mí? Necesito que todo lo que es de Queta quede asegurado de una manera que nadie pueda tocar. La casa, los ahorros y una carta. Necesito escribirle una carta que usted guarde y que solo le entregue a ella, en mano, después de mi muerte. Trabajaron durante 2 meses. Lorenzo transfirió la escritura de la casa a nombre exclusivo de Queta, cosa que le explicó a ella como una reorganización de los documentos que era más conveniente fiscalmente. Y Queta, que tenía confianza absoluta en Lorenzo y muy poca costumbre de desconfiar de él, firmó donde le indicaron sin preguntar demasiado. Lorenzo abrió una cuenta de ahorros en un banco distinto al que usaban normalmente, a nombre de Queta exclusivamente, y empezó a depositar cada mes una cantidad pequeña, invisible, que con los años se fue convirtiendo en algo considerable. También contrató un seguro de vida del que nunca habló con nadie, y escribió la carta. En realidad, escribió 4 cartas a lo largo de los años, porque fue actualizándolas cada 5 años, añadiendo detalles, corrigiendo instrucciones, agregando cosas que el tiempo iba revelando. La última versión la escribió 3 años antes de morir, cuando ya sabía que la enfermedad estaba avanzando y que el tiempo se estaba acortando. Patricio guardó cada versión con el mismo cuidado. Era un hombre que había visto muchas cosas en sus 30 años de notario, pero esos 20 años de actualizaciones silenciosas, ese hombre que llegaba cada 5 años
con la cara de quien carga con un secreto pesado y lo deposita en manos ajenas para poder seguir caminando. Eran algo que no había visto antes. ¿Nunca consideró decirle?, le preguntó una vez en la última visita. Lorenzo lo miró durante un momento largo. Cada año pensé que el año siguiente era el momento. Y el año siguiente también. Y después me di cuenta de que si se lo decía, ella iba a pasar el resto del tiempo que nos quedara mirándome como si ya me estuviera perdiendo. Y eso no lo soportaba. Patricio no respondió. Sé que no es justo, agregó Lorenzo, pero la amé como pude, no como debí. Mientras Lorenzo guardaba su secreto, los años seguían pasando. Tomás Basurto, mientras tanto, había ido construyendo su propia historia paralela con la paciencia sigilosa de los que planean a largo plazo. Era el menor de los Basurto, Tomás, y toda su vida había vivido en la sombra de un hermano mayor que era más trabajador, más honrado y más querido que él. No lo odiaba exactamente, porque para odiar a alguien tienes que reconocer que existe como igual, y Tomás nunca le concedió eso a Lorenzo. Más bien sentía que Lorenzo tenía cosas que le correspondían a él, que la vida había hecho un reparto inequitativo y que en algún momento las cuentas tenían que cuadrarse. Cuando el taller de plomería empezó a crecer, Tomás propuso entrar como socio. Lorenzo, que tenía esa generosidad ciega que tienen los hombres buenos con su familia, dijo que sí. Queta dijo que había que hacer las cosas por escrito, con contrato, con condiciones claras. Lorenzo dijo que no era necesario, que era su hermano. Fue la única pelea importante que tuvieron en todos sus años de matrimonio. Con el tiempo, Queta fue descubriendo lo que no quería descubrir, que Tomás tomaba dinero de la caja con una regularidad que no correspondía a ningún sueldo, ni a ningún concepto formal. Que había clientes que pagaban en efectivo y ese efectivo no siempre llegaba a las cuentas. Que había materiales comprados a precios inflados a proveedores que resultaban ser conocidos de Tomás. Se lo dijo a Lorenzo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Lorenzo lo confrontó con Tomás cada vez, y cada vez Tomás tenía una explicación o prometía que no volvería a pasar. O se enojaba y le reclamaba a Lorenzo que su esposa lo estaba acusando sin pruebas, y Rosalba llamaba para decir que Queta siempre había tenido problema con la familia, y Lorenzo terminaba en el medio, desgastado, pidiendo paciencia. Queta aprendió a callar, pero no a olvidar. Empezó a documentar. Con la misma meticulosidad con que llevaba las cuentas del taller, fue guardando registros, fechas, montos, discrepancias. Guardaba las copias de facturas. Anotaba en una libreta pequeña que escondía en el fondo de su cajón de ropa, entre las medias. No sabía exactamente para qué lo hacía. Solo sentía que algún día esa información iba a importar. No podía saber cuánto. Los años también fueron cambiando a Lorenzo de maneras que Queta notaba, pero no podía nombrar del todo. Se volvió más cuidadoso, más detallista con las cosas domésticas, con los papeles, con los documentos. Empezó a asegurarse de que Queta supiera dónde estaba cada cosa importante: las escrituras, las pólizas de seguro, los contratos. Por si acaso, decía, con una ligereza que a Queta le parecía un poco exagerada para alguien que solo tenía 50 y tantos años y estaba en buena forma. Eres el único que conozco que organiza los documentos como si fuera a irse de vacaciones para siempre, le dijo una vez entre risas. Lorenzo sonrió, dijo, uno nunca sabe, y cambió el tema. Había otras cosas, la costumbre nueva de tomar su mano cuando caminaban, cosa que antes hacía solo ocasionalmente y ahora hacía siempre. La manera en que se quedaba mirándola a veces en la cocina, con una expresión que ella interpretaba como ternura ordinaria y que era, en realidad, el rostro del amor que sabe que tiene un plazo. Las conversaciones de madrugada, cuando creía que ella dormía, que en realidad eran un monólogo casi inaudible, palabras sueltas que Queta escuchaba a medias y no terminaba de entender. Una vez creyó escuchar su nombre, y luego algo que sonaba a perdóname. Decidió que había soñado. Tomás, mientras tanto, fue expandiendo su radio de operación. Cuando Lorenzo empezó a delegar más por razones de salud, las primeras señales de la enfermedad
empezaron a hacerse visibles cuando Lorenzo tenía 58 años, aunque siguió trabajando hasta los 61. Tomás aprovechó para consolidar relaciones con los clientes grandes, para redefinir contratos, para hacerse presentar como la cara del taller. No era el dueño, pero se comportaba como si lo fuera. Rosalba lo apoyaba en todo, naturalmente. Rosalba llevaba décadas creyendo que Tomás era el hijo que merecía más y recibía menos. Y este momento era, a sus ojos, una corrección tardía pero bienvenida de un desequilibrio histórico. Lorenzo lo veía todo y callaba, en parte por agotamiento, en parte porque ya sabía que no importaba. Había tomado sus medidas. El tablero estaba preparado de una manera que Tomás no podía ver todavía. La enfermedad se manifestó con fuerza cuando Lorenzo tenía 60 años. Queta supo entonces, por fin, lo que había guardado 20 años. O al menos supo la parte del diagnóstico, que Lorenzo le explicó una mañana en la cocina, con el mismo tono que habría usado para decirle que había un problema con la tubería del baño. Directo, sin adornos, sin catastrofismo. El corazón, la herencia del padre, las opciones. Lo que no le dijo fue que lo sabía desde hacía 20 años. Queta escuchó. No lloró. Preguntó todo lo que necesitaba saber. Los medicamentos, los cambios de vida, los pronósticos reales, no los optimistas. Y luego se paró. Fue a la cocina, calentó el café que se había enfriado y volvió a la mesa. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Lorenzo la miró durante un segundo largo, y en ese segundo hubo algo que Queta no supo leer en ese momento, pero que entendería después. La mezcla exacta de gratitud y culpa del hombre que lleva 20 años siendo amado de una manera que no se ha merecido del todo. Necesito que me ayudes a no tener miedo, dijo. Queta puso su mano sobre la de él. Eso ya lo estoy haciendo desde hace 35 años. Los siguientes 2 años fueron los más intensos de su vida, juntos. No por el sufrimiento, aunque hubo sufrimiento, sino por la concentración del tiempo. Esa manera en que la inminencia de una pérdida vuelve luminoso cada momento ordinario. Cada café del domingo en el patio con la bugambilia, cada discusión tonta sobre el control remoto del televisor, cada noche dormidos juntos con las manos entrelazadas, porque ese gesto, que había sido siempre natural, empezaba a tener el peso específico de las cosas que se saben finitas. Lorenzo siguió trabajando lo que pudo. Cuando ya no pudo ir al taller, Queta fue en su nombre. Cuando ya no pudo hablar por teléfono mucho tiempo, Queta habló en su nombre. Era una alianza de la que no se hablaba porque no hacía falta hablar de ella. Los dos sabían exactamente lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar, y eligieron vivir el tiempo que quedaba con toda la presencia que podían convocar. Tomás empezó a visitarlos más frecuentemente cuando Lorenzo se agravó. Sus visitas tenían esa cualidad incómoda de las visitas que no son del todo visitas, sino reconocimientos de territorio. Llegaba con bolsas de comida que nadie había pedido. Revisaba la casa con ojos que fingían no revisar nada. Hacía preguntas sobre el taller que sonaban a conversación, pero eran en realidad inventarios. Queta lo observaba y no decía nada. Apretaba los dientes y servía el café y esperaba. Lorenzo Basurto murió en marzo, en su propia cama, a las 4:20 de la madrugada. No fue una muerte violenta ni dramática. Fue una muerte que vino despacio, como había venido todo lo suyo, sin prisa, con dignidad. Los últimos días los pasó más dormido que despierto, con Queta a un lado sosteniéndole la mano. Y a veces él apretaba los dedos de ella con una fuerza que sorprendía viniendo de alguien tan debilitado, como si incluso dormido siguiera diciéndole algo que no encontraba las palabras para decir. La última noche, pocas horas antes, abrió los ojos y la encontró mirándolo. Queta, dijo, con esa voz ya muy lejos, muy adentro. Aquí estoy, perdóname. Ella pensó que deliraba, que pedía perdón por morirse, que era lo que hacen los hombres buenos. Pedir disculpas por las cosas que no son su culpa. No tienes nada que me perdonar, le dijo. Él cerró los ojos.
No volvió a abrirlos. Queta estuvo con él otra hora después de que dejó de respirar, en el silencio completo de esa madrugada que olía a las flores que Florencia había traído el día anterior y que estaban en el buró de un lado, claveles blancos y amarillos que ya empezaban a doblar la cabeza. No llamó a nadie todavía. Solo se quedó ahí, con su mano en la de él que ya se estaba enfriando, despidiéndose de una manera que no tiene palabras, porque despedirse de alguien así, de alguien que ha sido durante 35 años la textura completa de tu vida, no cabe en ningún lenguaje que exista. Luego llamó a Florencia. Y luego, sí, llamó a los demás. La familia Basurto llegó al mediodía. Rosalba entró a la casa con la fuerza terrible de los que llevan toda la vida esperando un momento así, y lo que Queta sintió al verla en el umbral fue algo que tardó en nombrar, una claridad, fría y limpia, de que el período de negociaciones había terminado. Lo que venía ahora era diferente. Lo que venía ahora era la guerra que había estado aguardando pacientemente desde la primera vez que Rosalba la miró, como si no mereciera estar en esa sala. Tomás llegó media hora después con 2 cajas de documentos que nadie había pedido que trajera. El funeral fue al día siguiente. Queta lo organizó con la eficiencia de quien sabe que el dolor tiene que esperar cuando hay cosas que hacer y cuando hay personas alrededor que van a aprovechar cualquier grieta que dejes abierta. Florencia estuvo con ella todo el tiempo, invisible y esencial, como siempre había sido. 3 días después del entierro, Tomás llegó con un abogado. El abogado se llamaba Gutiérrez y tenía esa expresión de las personas que se han especializado en cobrarle a las viudas el precio de su ingenuidad. Llegaron a la casa de la colonia Doctores, la casa con la bugambilia, la casa donde Queta había vivido 30 años, y se instalaron en la sala con una carpeta de documentos y el aire de quien no va a tener que levantar mucho la voz para conseguir lo que quiere. La historia que contaron era elaborada. Según ellos, el taller tenía deudas considerables. Según ellos, Lorenzo había firmado documentos que constituían garantías sobre la propiedad. Según ellos, había acuerdos entre los hermanos, verbales pero verificables, que le daban a Tomás derechos sobre la empresa que nunca habían sido formalizados, pero que ahora, a su muerte, tenían que ser honrados. Queta escuchó todo sin interrumpir. ¿Tienen esos documentos?, preguntó cuando terminaron. Los estamos localizando. ¿Y la escritura de la casa? La casa fue garantía de un crédito que Lorenzo firmó hace 4 años. Era mentira. Queta lo sabía, pero no tenía, en ese momento, manera de probarlo, porque los documentos estaban donde estaban. Y los abogados de los Basurto eran 3 y ella no tenía ninguno. Y Rosalba la miraba desde el sillón con esa expresión de quien lleva décadas esperando este momento exacto. Lo que siguió fue una pesadilla legal que duró 9 meses. Queta consultó abogados. Uno le dijo que sus posibilidades eran buenas, otro le dijo que dependía. Un tercero, el más honesto, le dijo que en estos casos la parte que tiene más recursos para sostener el litigio suele ganar independientemente de la verdad, y que ella debería evaluar cuánto estaba dispuesta a perder antes de recuperar algo. Vendió lo que tenía: las alhajas, un reloj de Lorenzo que había querido guardar, los ahorros de la cuenta conjunta que quedaban. No alcanzó. Al final, agotada y sin recursos para continuar, firmó lo que le pusieron enfrente: la casa, el taller, los vehículos, a cambio de que la dejaran en paz y no ejecutaran lo que Tomás llamaba deudas adicionales, cuya existencia Queta seguía sin poder probar que eran ficticias. Salió de esa casa por última vez un martes de diciembre, con 2 maletas y la planta de cactus que le había regalado Florencia años antes, y que era lo único que nadie reclamó. Florencia la esperaba afuera con el coche encendido. «Te quedas conmigo el tiempo que necesites», dijo sin preguntar, sin condiciones. Queta subió al coche. Miró la fachada de la casa por última vez. La bugambilia estaba sin podar desde que Lorenzo no podía hacerlo, enorme y desbordada, cubriendo ya casi toda la barda del segundo piso. «Me va a matar ese viejo», murmuró, aunque no lo decía en serio y Florencia lo sabía. Manejaron en silencio.
Los meses en el departamento prestado de Florencia fueron los más duros de su vida, y eso era mucho decir viniendo de una mujer que había perdido 2 hijos y un marido y una casa. Era un duelo triple y simultáneo: el duelo por Lorenzo, el duelo por la casa, y el duelo más silencioso y más difícil de nombrar, que era el duelo por la versión de sí misma que había creído que era. Una mujer que sabía lo que tenía y lo que valía y lo que podía esperar del mundo. Dormía mal, comía poco. Pasaba horas sentada en el pequeño balcón del departamento, mirando la calle sin ver nada. Florencia no la presionaba, le cocinaba lo que podía, le dejaba espacio. Aparecía cuando era necesario y se retiraba cuando no lo era. Tenía esa sabiduría práctica de la amistad larga, la que sabe que acompañar no siempre significa hablar. 3 meses después de mudarse al departamento, Florencia llegó una tarde con cara de algo que no era exactamente buenas noticias, pero tampoco era malas. Me llamó un licenciado, dijo. Preguntó por ti. Dijo que se llama Patricio Solano y que es notario, que tiene algo para ti que tu esposo dejó hace 20 años. Queta la miró sin entender. ¿20 años? Eso dijo, que solo puede entregártelo a ti en persona. Queta tardó 2 días en decidirse a llamar. No era desconfianza exactamente, era más bien la fatiga del engaño. Había afirmado cosas en las que creía y resultaron no ser lo que parecían. Había escuchado versiones de la realidad que luego se demostraron construidas. Había confiado en instituciones que debían protegerla y no lo habían hecho. Estaba aprendiendo a los 62 años la lección amarga de que el mundo a veces les enseña tarde a las personas buenas a ser cuidadosas. Pero algo le decía, algún conocimiento del cuerpo, alguna memoria muscular de 35 años de conocer a un hombre, que el nombre de Patricio Solano era legítimo. Lorenzo había mencionado ese nombre alguna vez, estaba segura, no en qué contexto, no con qué palabras, pero el nombre existía en algún rincón de su memoria como algo familiar. Llamó al tercer día. Patricio Solano tenía una voz tranquila que inspiraba confianza de la manera que inspiran confianza las cosas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Una confianza que no es entusiasmo, sino solidez. Le explicó brevemente. Su esposo había sido cliente suyo. Había dejado un sobre sellado con instrucciones de entregárselo únicamente a ella después de su fallecimiento, y que el momento había llegado. ¿Tiene idea de lo que contiene?, preguntó Queta. Tengo una idea muy general, dijo Patricio, y le puedo decir, señora Villanueva, que le conviene venir pronto. Fueron en el coche de Florencia, que insistió en llevarla y en quedarse en la sala de espera porque no te voy a dejar ir a recibir noticias misteriosas sola. Queta, no mames. La oficina del notario era pequeña y ordenada, con ese olor a papel y a tiempo que tienen los lugares donde se custodian documentos importantes. Patricio Solano era un hombre de 70 años con barba blanca y lentes, y cuando vio a Queta entrar, se puso de pie de una manera que era más que cortesía, era una especie de reconocimiento. Señora Villanueva, dijo, he esperado este momento con sentimientos encontrados durante 20 años. Por un lado, porque su esposo me encargó algo importante y me alegra poder cumplirlo. Por el otro, porque cumplirlo significa que él ya no está. Queta asintió sin decir nada. Patricio sacó el sobre de la caja fuerte. Era el sobre de papel manila, más grueso de lo que Queta había imaginado, con su nombre escrito en esa letra que reconocería entre 1.000.000. Hay también documentos adicionales, dijo Patricio, que están en custodia aquí y que se activarán dependiendo de lo que decida hacer después de leer las cartas. Su esposo fue muy meticuloso en las instrucciones. Lo que yo puedo decirle es que la información que contiene ese sobre es suficiente para revertir todo lo que ha perdido en los últimos meses. Pero la decisión de usarla o no usarla y cómo usarla es completamente suya. Queta tomó el sobre. Sus manos temblaban. Y ahora estamos de regreso al principio. Estamos de regreso en ese departamento de 40 metros cuadrados, con el sobre abierto, y Queta en el suelo con la espalda en la pared, que llorando de esa manera sin sonido, que es el llanto de las cosas demasiado grandes. La carta número 1 empezaba así. Queta,
Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Y eso significa que tengo que decirte cosas que debí haberte dicho hace 20 años. 20 años. Keta leyó esas 2 palabras 3 veces antes de seguir. Sintió que el suelo se movía, aunque el suelo no se movía. Sintió que algo muy grande que había sido de cierta manera toda su vida acababa de reorganizarse en un orden completamente diferente. Siguió leyendo. Lorenzo le explicaba todo. El diagnóstico de octubre, hace 20 años. La decisión de no decírselo. Las razones, el miedo a verla sufrir antes de tiempo, el egoísmo de querer seguir siendo su esposo completo y no su paciente, la cobardía disfrazada de protección. Todas enumeradas con una honestidad que dolía más que cualquier mentira, porque era la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. No te lo dije porque soy cobarde, escribía. Y te pido perdón por eso, por haberte robado la posibilidad de saberlo y de elegir cómo querer vivir esos 20 años sabiendo lo que sabías. Esa decisión no me correspondía a mí y la tomé de todas maneras. Y me muero sin haber encontrado la forma de decírtela en vivo y en persona sin que se me partiera el alma. Keta tenía la carta apretada con ambas manos y los nudillos blancos. Siguió. La segunda parte de la primera carta era sobre los preparativos. Lorenzo le explicaba con la precisión de un hombre que sabía que no iba a estar ahí para aclarar dudas todo lo que había hecho durante 20 años para protegerla. La escritura de la casa, que en realidad estaba a nombre de ella exclusivamente, y que los documentos que Tomás había presentado eran falsificaciones, cosa que el propio Patricio podía demostrar con la copia original que había guardado desde hacía 2 décadas. La cuenta de ahorros que sumaba ahora una cantidad que Keta no esperaba, el seguro de vida, los documentos sobre las irregularidades de Tomás, que Lorenzo había ido acumulando pacientemente a lo largo de años, facturas, transferencias, declaraciones de proveedores, pruebas suficientes para un proceso legal que devolvería lo que había sido robado. El licenciado Solano tiene todo, escribía Lorenzo. Él te va a explicar cada paso. Confía en él como has confiado en mí, porque es un buen hombre, y lleva 20 años guardando estas cosas sin cobrarme más que lo justo, que ya de por sí es raro. Keta se rió entre el llanto. Era una risa corta, involuntaria, la risa de reconocer a Lorenzo en esa línea incluso desde la muerte. Siguió. La carta número 2 era más corta. Era sobre Tomás. No con odio, no con rabia, sino con la tristeza específica de quien ha visto a alguien a quien quiso volverse algo que nunca tuvo que ser. Tomás no es malo, escribía. Es un hombre que nunca aprendió que lo que se gana robando no alimenta. Usa los documentos como consideres. Si quieres perdonarlo, puedes. Si quieres que pague lo que debe pagar, también puedes. Lo que no puedes es dejar que se quede con lo que es tuyo, Keta, porque entonces no sería solo su victoria, sino la mía también. Y eso no lo voy a aceptar, ni desde donde estoy. La carta número 3 era sobre el taller. Instrucciones, opciones, la posibilidad de recuperarlo o de venderlo, los nombres de los empleados de confianza, un párrafo sobre Beto, el ayudante de toda la vida, que había sido siempre honesto y que se había quedado porque le era leal a la empresa, aunque Tomás le hubiera hecho imposible el trabajo en los últimos años. Y luego, al final de la carta número 3, una línea que Keta leyó 4 veces. Hay algo más en la carta 4. Algo que no sabías de mí. Algo que quizás cambie la manera en que me recuerdas y que te pido que leas con el corazón abierto, porque te lo digo con el mío. Keta dejó las primeras 3 cartas en el suelo. Tomó la 4ª. Esta carta era diferente. La letra era más insegura, como si la mano hubiera dudado más en cada línea. Empezaba. Antes de conocerte a ti, yo fui otra persona. No mejor ni peor, solo distinta. Y esa persona hizo cosas de las que nunca te hablé. Keta sintió el estómago apretarse. Cuando tenía 23 años, tuve una relación con una mujer que se llamaba Adriana. No duró mucho y terminó mal, de las 2 partes, sin maldad, pero con mucho daño. Lo que no supe hasta 3 años después, cuando ya nos habíamos perdido de vista completamente,
es que Adriana había tenido una hija mía, una niña a la que puso el nombre de Jimena. Keta dejó de respirar por un segundo. Cuando me enteré, fui a buscarla. Adriana no me abrió la puerta. Me dijo por teléfono que la niña estaba bien, que ella podía sola, que no quería nada de mí. Yo le mandé dinero de todas maneras cada mes durante años, a través de una cuenta sin que ella me lo pidiera. Nunca supe si lo aceptaba o lo rechazaba. Nunca volví a verlas. Lo que sí sé, y esto lo supe hace apenas 5 años por un camino que fue largo y complicado, es que Jimena existe, que tiene 40 años, que es abogada y que vive en la Ciudad de México, y que hace 2 años, sin saber quién eras tú ni que yo existía en tu vida, te ayudó a resolver un problema legal a través de la vecina de tu amiga Florencia. Keta se quedó completamente inmóvil. Florencia. La vecina de Florencia que había ayudado con un asunto de herencia hacía 2 años. Una abogada joven que se llamaba Jimena. No sé si van a encontrarse. No sé si cuando leas esto ella todavía estará cerca de tu mundo o si el azar las habrá alejado. Pero si pueden encontrarse, Keta, quiero que sepas que ella no sabe quién eres, que el mundo es chico y los secretos duran lo que duran, y que si hay algo que siento que me dejé pendiente, además de decirte todo esto en vida, es haberle dicho a esa niña, a esa mujer ya, que existía, que pensé en ella, que le mandé dinero torpemente porque no sabía cómo hacer más. No te pido que hagas nada, solo te cuento porque ya no quiero que haya nada entre los dos que no sepas. La carta terminaba con una sola línea más. Te amé completo, Keta, con todo lo que fui y todo lo que no fui. Te amé siempre. Lorenzo Basurto. Keta se quedó en el suelo hasta que la luz del cuarto cambió de color, que en los departamentos del interior quiere decir que son casi las 6 de la mañana y que afuera empieza otra ciudad. Luego se levantó, se lavó la cara, se hizo un café en la cafetera prestada de Florencia. Se sentó a la mesa con las 4 cartas ordenadas frente a ella y las leyó de nuevo, despacio, ahora sin el temblor del primer choque, sino con esa atención minuciosa con la que se lee algo que uno sabe que va a necesitar entender bien. A las 8 de la mañana fue al cuarto de Florencia y la despertó. Florencia abrió los ojos y la vio y se incorporó de inmediato porque había algo en la cara de Keta que no era el dolor de los últimos meses, sino algo diferente, algo que se parecía más a la resolución. ¿Qué pasó?, preguntó. Necesito que me digas cómo se llama la abogada que le ayudó a tu vecina con el asunto de herencia hace 2 años. Florencia parpadeó. La licenciada Jimena Arriaga. ¿Por qué? ¿Tienes su número? Creo que sí, lo tengo en el celular. Keta, ¿qué está pasando? Keta le puso las 4 cartas sobre la cama, sin decir nada. Florencia las leyó. Tardó 20 minutos, y cuando terminó tenía los ojos rojos y la expresión de quien acaba de entender muchas cosas al mismo tiempo. Dios mío, dijo en voz muy baja. ¿Tienes el número? Sí. Entonces vamos a desayunar primero, dijo Keta, porque lo que viene va a necesitar estómago. Llamaron a Jimena Arriaga ese mismo día. La voz que contestó era joven y profesional, con ese tono preciso de las personas acostumbradas a manejar situaciones difíciles desde el teléfono. Keta se identificó. Dijo que era cliente referida por Florencia Duarte y que tenía un asunto legal urgente y delicado. Jimena preguntó de qué se trataba en términos generales. Keta dijo que prefería explicarlo en persona, que era complicado. Se citaron para el miércoles siguiente en la oficina de Jimena, en la colonia Nápoles. Keta pasó los días previos en las oficinas de Patricio Solano, revisando documentos, entendiendo el alcance de lo que Lorenzo había preparado. Patricio resultó ser exactamente lo que Lorenzo había dicho. Un hombre meticuloso, paciente, capaz de explicar términos legales complicados con la claridad del que lleva mucho tiempo haciéndolo y no perdió nunca el hábito de hacerse entender. Tenía la escritura original de la casa con fecha de 20 años atrás, debidamente registrada. Tenía los estados de cuenta de la cuenta de ahorros de Keta, que sumaban lo suficiente para financiar un proceso legal. Tenía, y esto fue lo que más la impresionó, una carpeta completa de documentos que demostraban
que la firma de Lorenzo en los papeles que Tomás había presentado como garantías era una falsificación, no una sospecha, no una hipótesis, una falsificación peritada, con análisis grafológico comparativo que Lorenzo mismo había encargado 3 años antes, cuando empezó a sospechar que Tomás se estaba preparando para algo. Fue muy ordenado su esposo, dijo Patricio, con una mezcla de admiración y algo que se parecía a la tristeza. Era plomero, dijo Queta. Los plomeros buenos piensan 10 metros adelante. Siempre. El miércoles llegó. La oficina de Jimena Arriaga era pequeña pero bien organizada, con libros de derecho en estantes de piso a techo y un escritorio limpio sobre el que descansaba una laptop y una taza de café. Jimena misma era una mujer de 40 años, de estatura mediana, con el pelo oscuro recogido y unos ojos que eran los ojos de Lorenzo Basurto, con tanta claridad que Queta, al verla entrar, tuvo que apretar el bolso con ambas manos para no hacer nada raro. Jimena la miró a ella y a Florencia con la cortesía profesional de siempre. «Licenciada Arriaga», dijo Queta, con una voz que le salió más tranquila de lo que esperaba. «Antes de hablar del asunto legal, necesito decirle algo personal. Algo que le va a parecer difícil de creer y que, sin embargo, es completamente verdad». Jimena frunció ligeramente el ceño. «La escucho. Mi esposo se llamaba Lorenzo Basurto. Murió hace varios meses». Algo cruzó por la cara de Jimena, apenas visible. Un movimiento pequeño alrededor de los ojos. «Yo no lo conoció», dijo Queta. «O no sabía que era su padre, pero lo era». El silencio que siguió fue de esos silencios que pesan como objetos físicos. Queta sacó la carta número 4 y la puso sobre el escritorio. «Le pido que lea esto antes de que sigamos hablando». Jimena tomó la carta con manos que no temblaban, pero que estaban muy quietas, de la quietud de quien se concentra para no temblar. Leyó. Su cara fue cambiando despacio mientras leía, de la reserva profesional a algo más expuesto, más real. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos eran los ojos de Lorenzo. Queta ya no podía dejar de verlo. «¿Usted sabía?», preguntó Jimena, con una voz que era cuidadosa y frágil al mismo tiempo. «No hasta hace 5 días». «¿Y por qué me trae esto?». Queta pensó en cómo responder. Pensó en las instrucciones de Lorenzo, en su «no te pido que hagas nada, solo te cuento». Pensó en lo que ella misma sentía, que era complejo y no cabía en una sola cosa. «Porque tenía derecho a saberlo», dijo al final. «Y porque necesito a la mejor abogada que pueda encontrar para recuperar lo que me robaron». «¿Y usted?», miró a Jimena directamente. «Tiene esos 2 motivos para ser exactamente la persona que necesito». Fue la primera vez en esa reunión que Jimena sonrió. Era una sonrisa contenida, sorprendida, que reconocía el argumento aunque no terminara de saber qué hacer con él. «Cuénteme el caso», dijo. El proceso legal duró 7 meses. Jimena resultó ser, como había intuido Queta, implacable. No en el sentido de la crueldad, sino en el de la precisión. Era el tipo de abogada que no habla más de lo necesario, pero cada palabra que dice cuenta, que construye casos con la misma paciencia metódica con la que su padre, aunque nunca lo hubiera conocido, construía sistemas de tuberías que duraban décadas. Presentaron los documentos de Patricio, los análisis grafológicos, las inconsistencias en los papeles de Tomás, el historial de irregularidades financieras que Queta había documentado en aquella libreta escondida entre las medias. Tomás contrató 2 abogados que resultaron ser menos preparados de lo que su arrogancia le había hecho creer que necesitaba. Su madre, Rosalba, declaró en su favor y resultó ser menos convincente de lo que pensaba. El perito grafológico fue categórico. Las firmas atribuidas a Lorenzo en los documentos de garantía no eran de su mano. La sentencia llegó en octubre, exactamente 1 año después de la muerte de Lorenzo. Tomás Basurto fue condenado por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La casa de la colonia Doctores fue devuelta a Queta junto con una compensación económica. El taller fue reintegrado a su patrimonio
con la opción de recuperarlo operativamente o de venderlo. La cuenta de ahorros de Lorenzo, acumulada en silencio durante 20 años, quedó confirmada como exclusivamente suya. La noche en que llegó la sentencia, Florencia abrió una botella de mezcal que guardaba para las ocasiones importantes y sirvió 2 vasos en el pequeño balcón del departamento. La ciudad abajo seguía siendo la Ciudad de México, ese organismo imposible y vibrante, y el aire olía a lluvia reciente y a tierra mojada. «¿Qué vas a hacer con el taller?», preguntó Florencia. «Venderlo», dijo Queta sin dudarlo. «Ya hice las cuentas. Con la venta y con los ahorros puedo comprar algo más chico que sea mío completamente y quedar bien parada. ¿Y la casa?». Queta bebió un poco de mezcal. «Volver a ella, podar la bugambilia, que quede presentable». «¿Y Ximena?». Esta pregunta tomó más tiempo. Los 7 meses del proceso habían sido también 7 meses de una relación que no tenía todavía nombre exacto. No eran madrastra e hijastra, porque ni Ximena ni Queta se encontraban cómodas con ninguno de esos términos. No eran amigas exactamente, aunque había algo de eso. Eran, por el momento, 2 mujeres conectadas por un hombre que las había amado a las 2 de maneras distintas y que no había sido lo suficientemente valiente para decírselo a ninguna mientras vivía. Habían comido juntas varias veces. Habían hablado de Lorenzo con la cautela de quien comparte un territorio que todavía no tiene mapa. Ximena le había contado de su madre Adriana, que había muerto hacía 8 años y que nunca habló del padre de su hija, salvo para decir que había sido un buen hombre, pero que el tiempo no había sido a su favor. Queta le había contado de Lorenzo joven, del Lorenzo de la taquería y la libreta de cuentas derramada, del Lorenzo que aprendía a escribir tarde y con esfuerzo, del Lorenzo que podaba la bugambilia maldiciendo en voz baja. Ximena la escuchaba con una intensidad que Queta reconocía. Era la intensidad de alguien que está construyendo, tardísimo, a una persona que no pudo conocer. «Ximena», dijo Queta al fin, respondiendo la pregunta de Florencia, «está encontrando el camino. Nosotras 2 estamos encontrando el camino». Florencia asintió. «¿Y tú?». Queta miró la ciudad. La ciudad la devolvió la mirada, indiferente y magnífica como siempre. «Yo también». 6 meses después, Queta volvió a la casa de la colonia Doctores. La bugambilia había crecido todavía más en su ausencia, desbordada y gloriosa, cubriendo ya no solo la barda del segundo piso, sino empezando a trepar por la ventana de lo que había sido la recámara principal. Era una exageración botánica, una rebelión vegetal, exactamente lo que Lorenzo habría llamado un desmadre con cariño apenas oculto. Queta se paró en el centro del patio y la miró durante mucho tiempo. Luego entró a la casa, que olía a polvo y a tiempo detenido, y fue abriendo ventanas una por una, hasta que el aire de octubre entró por todas partes y empezó a mover las cortinas que habían quedado colgadas, las mismas de siempre, como si el tiempo hubiera decidido guardarlas para cuando ella volviera. Florencia llegó a mediodía con tamales y una nueva planta de cactus. «La otra se te murió en mi departamento», dijo, sin disculpa. «Las plantas se mueren cuando están en el lugar equivocado», dijo Queta. «En su sitio van a estar bien». Ximena llegó a las 3 de la tarde con su novio, un arquitecto callado y buena persona que sabía cuándo hablar y cuándo no, que es la cualidad más importante en un acompañante para ese tipo de días. Trajo una botella de vino y pasó la primera media hora mirando la bugambilia con cara de asombro legítimo. «¿Cuántos años tiene esa planta?», preguntó. 30, dijo Queta. «La planté el día que llegamos a esta casa». Ximena la miró. «Es enorme. Las cosas que se plantan con amor tienden a serlo». Era una tarde de sábado, y la luz de octubre en la Ciudad de México es esa luz particular que tiene algo de despedida y algo de promesa al mismo tiempo. Esa luz que pone todo en un tono que hace que hasta las cosas ordinarias parezcan dignas de recordarse. Pusieron sillas en el patio y comieron y bebieron y hablaron, y a veces hubo silencios que no incomodaban a nadie, porque eran los silencios de las personas que ya se conocen lo suficiente para no tenerles miedo. En un momento,
Cuando Florencia y el novio de Jimena habían entrado a buscar más vasos, Queta y Jimena se quedaron solas frente a la bugambilia. ¿Le perdonas?, preguntó Jimena. No hizo falta aclarar a quién. Queta pensó en eso, no como ejercicio intelectual, sino como algo real, algo que se buscaba adentro y encontraba despacio. Ya le perdoné, dijo. Le perdoné esa misma noche, en el suelo del departamento de Florencia, con la carta en la mano, porque lo que hizo estuvo mal, pero lo hizo de amor y el amor mal hecho sigue siendo amor. Jimena asintió despacio. ¿Y tú?, preguntó Queta. Jimena miró la bugambilia durante un rato. Yo no sé si perdonar es la palabra exacta, dijo. Para perdonar necesitas haber esperado algo y que no llegara. Y yo nunca esperé nada porque no sabía que había algo que esperar. Lo que tengo es más parecido a tener que incluir a alguien en la historia que me conté de mí misma. Alguien que existió y que pensó en mí aunque no supiera cómo decírmelo. Se quedaron en silencio. Mandó dinero durante años, dijo Queta. Tu mamá no lo tomó, creo. No, dijo Jimena. Conociéndola, no lo tomó. Pero que lo haya mandado, no terminó la frase. No hacía falta. Queta pensó en Lorenzo, joven, de 23 años, que había sido alguien antes de ser el hombre que ella conoció. Pensó en cómo todos somos varias personas a lo largo de la vida, y en cómo las personas que amamos también lo son, y en cómo el amor no consiste en conocer todas las versiones, sino en decidir, con la información que tienes, que vale la pena. Pensó en 35 años de café en ese patio, en una letra cuadrada y decidida, en un hombre que durante 20 años había ido a ver a un notario cada 5 años para actualizar una carta que era, en el fondo, una disculpa enorme, escrita de la única manera que sabía, con hechos, con documentos, con preparativos, con la misma practicidad con la que enfrentaba todo lo difícil. Pensó en la última noche, en ese perdóname que ella había creído que era el delirio de un moribundo. No era delirio. Había sido la única manera que encontró al final de decirle lo que llevaba 20 años sin decir. Sí te perdoné, viejo, dijo en voz baja, para nadie o para todo el patio. Para la bugambilia desmesurada y para el octubre perfecto. Y para el espacio en el mundo que sigue perteneciendo a los que se fueron. Florencia y el arquitecto volvieron con los vasos. Jimena llenó los 4. Brindaron sin decir nada particular, porque a veces los brindis más importantes son los que no explican lo que celebran. La luz siguió cambiando. La bugambilia siguió siendo excesiva y magnífica. Y Queta Villanueva, que había perdido mucho y recuperado más, que había sido amada de maneras imperfectas y generosas, que había aprendido demasiado tarde y a tiempo que la vida rara vez llega ordenada, pero siempre, siempre llega. Cerró los ojos un momento y sintió el sol en la cara y decidió que eso era suficiente, que era más que suficiente, que era todo. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.